Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y aquí comienza Expediente Final. Bienvenidos. Hoy presentaremos los detalles de la muerte del actor Bayardo Ardila, quien actuó en Metástasis, La mujer del presidente, Los Morales, El final del paraíso y muchas producciones más. Con una vis cómica que parecía que hubiese nacido con él. Porque él sabía la vida y obra de todos los actores. En esta investigación, producida por Juliana Loaiza, descubrimos que a lo largo de su vida, el talentoso actor Bayardo Ardila luchó muchas veces por mantenerse invicto ante la muerte. Parte esencial de la vida de todos nosotros. Yo creo que él inconscientemente sabía que se iba a ir. Me siento orgullosa de haber sido su amiga. Demasiado orgullosa de llevarlo aquí. Yo lo llevo en el alma. Bayardo Ardila murió el 1 de enero de 2025, un duro golpe para su familia. No dejó hijos, pero sí fueron muchos los amigos que lo quisieron y valoraron por su forma de ser y su carisma. Este video muestra cómo fue su última novena, días antes de morir. Ey, ¿pero qué? ¿Me cogió un payaso? No, señor, ¿por qué piensa eso? Habían alrededor de unas 8 personas con él allí, ¿verdad? Todos tomando fotos con atuendos navideños. Cantaron la novena ahí en la clínica con maracas y todo. Bayardo Ardila dejó una linda canción para que la disfrutaran sus amigos luego de que él trascendiera. Y así lo han hecho, incluso sembraron un árbol en su honor. Aquí comienza Expediente Final y la historia de la cronología de la muerte del actor Bayardo Ardila. Bienvenidos. ¿Cómo así que usted es un don nadie? No, señor. Usted es un hombre que trabaja para pagarse sus estudios y ser alguien en la vida. Bayardo Ardila fue actor de teatro, cine, televisión y radionovelas. Desde los 20 años, su talento ya anunciaba una vocación profunda por la actuación. Sin embargo, fue el icónico Carlos el Gordo Benjumea quien le señaló el camino que lo llevaría a enamorarse para siempre del mundo del espectáculo. Fue muy importante en su vida, amigo Pacheco, de la familia cercana del Gordo Benjumea. Bayardo se hizo grandes amigos. Fuimos haciendo, y no hacía la fiesta con todo el mundo. Conocía a todos los actores, sabía de la historia de la televisión, del teatro, de la radio. Después de salir del colegio, el tema era ir a los estudios de grabación, bien fuera San Diego, ahí en la calle 24 o la calle 19, para conocer gente del gremio. Pasados, presentes y yo creo que futuros, porque él sabía la vida y obra de todos los actores. Éramos niños y nos fueron formando los actores mayores y nos iban indicando qué era lo que había que hacer, cómo había que pararse, cómo había que respirar. De manera que cuando él entra a la academia ya tenía un bagaje bastante amplio sobre la forma de trabajar. Te llega a enterar, imagínese, don Francisco me mata. Oiga, pero fue en un abrir y cerrar de ojos, como decía mi santa madre. Este bogotano, de corazón llanero, actuó en producciones como el seriado Decisiones, La mujer del presidente, Francisco el matemático, entre otros. Y aunque nunca logró un personaje protagónico, siempre se destacaba por su talento y carisma. Maestro, en paz, hombre. Ese es un charlatán. ¡Les ordeno, espíritu! Fue emocionante y obviamente pues un orgullo para la familia, decir, es que tenemos una familia, un actor. Con Bayardo empezamos a trabajar desde hace muchos años, 40 años tal vez, en un programa que se hizo en esta casa, justamente un programa infantil que se llamaba Pequeños Gigantes. Ahí arrancamos y ahí arrancó un poco la amistad nuestra, aunque nos perdíamos. El set de grabación fue maravilloso, un partner súper bien, muy responsable con sus textos, con sus guiones, demasiado creativo. Yo no he conocido una persona más divertida y con ese repentismo y tan creativa de momento para hacerte reír, con una vis cómica que parecía que hubiese nacido con él. Nosotros trabajamos muchísimo en un programa que se llamaba Decisiones. Y ahí se comentaban casos de las comisarías de familia. Y obviamente éramos como un elenco que íbamos rotando en los diferentes capítulos. Entonces coincidíamos
muchísimas veces, entonces a veces era mi amante, a veces era mi esposo, a veces era el médico, diferentes personajes, entonces ahí nos encontrábamos y siempre agradable y muy afable y talentosísimo. Estuvimos juntos en una novela que se llamó Santa María del Olvido. De hecho, él me recomendó. Yo ya iba embarazada, pero nos quedamos callados con la productora, que era Mercy Marchand, para que alcanzara a hacer la novela. Él me metió allá. Es que nosotros nos íbamos los dos hacia un almacén y comenzábamos a discutir como boyacos. Y comenzaba que yo era la esposa seria y que él era el noblecito y que él era no sé qué. Después cambiábamos de papel, él era el bravo y yo era la pobrecita. Y ría, y la gente después cuando se daban cuenta ría. Desde un principio fue muy admirado por su voz. Definitivamente tenía un don especial para interpretar acentos y obtuvo gran reconocimiento al participar en el doblaje de las cintas como Una Navidad Inesperada, Atrapado sin Salida, El Triángulo, entre otras. Juntos coincidimos en el doblaje, que fue donde más compartimos, doblaje de voces, en voz comercial también. Él perteneció a mi banco de voces, que dirigí por 10 años. Y era uno de mis personajes más versátiles, porque si le decías que hiciera llanero lo hacía, el costeño también. Una vez nos llegó una serie japonesa bastante complicada, pero bastante complicada, y se llamaba El Rey del Béisbol. Bayardo no entendía nada de lo que estaba pasando en la película, nada de lo que estaba pasando, y yo, desesperada, entré, le muestro el monitor y le digo, Bayo, porque todos parecía que hablaran lo mismo, japonés. Entonces, Bayito, aquí en la pantalla, Bayito, este eres tú. Y dice, no sé nada, y se sale del estudio, y yo, Virgen Santísima, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Tenía que ir a calmarse, respirar. Él era una persona con la cual se podía reír todo el tiempo y era muy simpático con todo el mundo. Es decir, a él se le ocurrían las cosas y las iba diciendo sin importar que a quien se las diera el presidente del canal o la señora de los tintos. Trataba igual a la gente con ese sentido del humor siempre respetuoso, pero muy picante. Era actor de doblaje y eso no lo hace todo el mundo. Eso hay que tener una disposición especial, un don especial. Entonces él tenía esa facilidad de poder crear voces. Nos reuníamos mucho de pronto en los breaks de grabación, de doblaje, que eran un poquito largos, y podíamos contarnos historias, inventábamos historias. Me acuerdo que inventó a un personaje que era directora de doblaje. Era un fantasma, se llamaba Natilde. Su familia vivía muy orgullosa de su talento. Era el único artista de su entorno familiar. Dicen que fue un gran tío. Con detalles bonitos. Por ejemplo, en el caso de mis hijos, el darles, por ejemplo, su primer teléfono cuando estaban en el colegio, ellos, bueno, pues sorprendidos. Consentidor, detallista. Bayardo perfectamente llegaba con un detalle que no se esperaba a cualquiera. Podía también sorprender con una invitación. Ese tipo de cosas. Amo a mis hijos. Amo a mi Johan, a quien le decía Caladitos. A mi muñeca, la mayor, le decía la Negrita. Y a los hijos de sus amigos. Esa era su familia. Creo que se dedicó a ser tío. Siempre se caracterizó por ser un experto melómano. Era un hombre que además sabía muchísimo de música, de la historia. Usted le preguntaba a Bayardo, en la historia de hace 50 años de la música, de cualquier cosa, él se sabía absolutamente todo. Era un hombre supremamente inteligente en ese aspecto, muy entregado a su televisión, a su doblaje. Le encantaba la música. Entonces las reuniones con Bayardo eran muy divertidas porque era ir a un karaoke de música antigua. Él se metía a los estudios de grabación. En esa época no era todo tan cerrado, tan estricto. Bayito lo conocía a alguien, conocía a Mariluz, por ejemplo, cantante, y ¡tum!, de una vez la identificaba porque él sabía hasta el año en que sacó la canción, qué canción sacó, etcétera. Entonces él se acercaba con eso a la gente. Le gustaba, por ejemplo, hacer muchas reuniones en su apartamento, y en alguna ocasión me dijo, Miri,
ven a mi apartamento que nos vamos a encontrar con fulano, sutano, mengano, perencijo, todos. Entonces yo, voy a tratar, Vallito, voy a tratar de ir. Tú no puedes faltar, Miri, ¿cómo se te ocurre? Tú no puedes faltar. Y yo, bueno, Vallito. Y entonces yo iba a las reuniones. Y sí, él se preocupaba mucho, muy buen anfitrión, se preocupaba mucho por atendernos con buena comida, con muy buena música y con su sentido del humor. Tú le decías una canción de los 70 y lo sabía, pero también sabía las de hoy. Me mandaba canciones de Adriana Lucía. Mira, salió un disco de Adriana Lucía, sé que te va a gustar. Salió esto de Maía, salió esto de Martina la Peligrosa. Él sabía que le gustaba a cada uno de sus amigos. Él todo el mes cumplía años. Entonces era cada fin de semana, vamos a almorzar, vamos a tomarnos un vino, vamos a hacer karaoke, vamos a hacer obras de teatro dentro de nosotros como su grupo de amigos. Él siempre estaba muy pendiente de las fechas, amor y amistad, cumpleaños, Navidad, Semana Santa. Entonces para él todo siempre fue una celebración. Había un evento y él, si lo invitaban, él estaba en todos. Hace como año y medio, yo creo que año y medio, yo tengo las imágenes que hicieron una reunión el grupo de la Charlotte de la primera promoción en una casa de un alumno. Y ese día estaba Bayardo cumpliendo años y nos hicieron una serenata y una tuna. Y ahí tengo las imágenes cantándole a Bayo. Cumpleaños y fue muy bonito porque habían hasta hijos y nietos en esa reunión de las primeras promociones de Charlotte. No estuvieron todos, pero la mayoría sí, pero Bayo nunca falló. Además de ser un excelente miembro de familia, aseguran que fue un gran amigo, fiestero y amante de la música. Esta fue la última novena en la que participó. Estaba en su lecho de muerte. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan preciado. Bayo le prestaba para todo, honestamente para todo. Tenía un humor que de verdad lloramos de la risa, porque yo, como por ejemplo uno así siempre dice que en este medio la gente es neurótica. Bayardo no era neurótico. Las reuniones con Bayardo, más que hablar de su vida o de lo que había vivido cuando era niño, etcétera, era el día a día. Y en el día a día Bayardo era muy artista. Bayardo nos ponía apodos a todos teníamos apodo. Yo era la muchacha. Y entonces me contaba sus historias, yo le contaba las mías, pero mira, con una transparencia que uno podía decir, puedo confiar en Bayardo. Puedo contarle a Bayardo mi mundo, él sabía mi mundo, yo sabía el de él. Entonces nos regañábamos, inclusive nos regañábamos, yo lo regañaba a él por varios detallitos, él también a mí. En alguna ocasión él me dijo, ay, Miri, ¿qué tal si tú dices que eres mi novia? Entonces yo le dije, ¿y eso, Vallito? Es que yo no tengo novia y pues yo quiero pues que piense que tú eres mi novia. Y yo, bueno, pues yo también estaba sin novio en esa época. Estoy hablando cuando él tenía como 15, 16 años. Estábamos en esa época, ¿no? Que todavía no éramos mayores de edad. Entonces, siempre molestábamos a eso, pero que yo era la novia y yo quise mucho a Vallito, mucho. Para mí fue como un hermano. Nos amamos desde el primer día, como hermanos, como amigos, como familia. De hecho, cuando él estaba en una producción, le decía siempre a la persona de casting, yo estaba soltera, obviamente, y le decía, ¿quieres contratar a mi novia? Es que nos vamos a casar y necesitamos para comprar las ollas.
pero pues obviamente era una amistad así. Esa independencia es claramente su misma personalidad. Bayardo sus cosas las decidió, él mismo las emprendió, él mismo salió adelante. Una persona muy luchadora, obviamente amigo de sus amigos, y los amigos también le ayudaron mucho a él, eso también hay que reconocerlo. Yo le mandé un mensaje de voz como a la 1:15 de la mañana donde le decía que te amo, Bayardito. Él estaba agonizando. No todo lo investigado ha sido revelado. El canal Caracol está llevando hasta sus hogares la cronología de la muerte del actor Bayardo Ardila, quien no sabía que de manera silente sus riñones no estaban en óptimas condiciones. Eso fue para 2002. Fue a un chequeo de rutina y ahí se llevó una desagradable sorpresa. El tema renal es por un chequeo rutinario que sus exámenes no salen dentro de los parámetros que son. Que el médico le dice, aquí tenemos un problema serio, yo necesito que se haga esos exámenes porque posiblemente vamos a tener que entrar en un tema de dializar. Entonces, pues bueno, ese es el primer impacto que me lo comenta. Yo lo acompañé en su diálisis e inclusive me llamaba desde allá. Decía, mire este costeño que está aquí, juá, y ríase del uno, ríase del otro. Entonces esa noche yo le decía, ay, Bayardo, tú estabas en diálisis y burlándote del uno y los, ay, sorry, eso no importa, eso no sé qué. Entonces como que todos que estábamos ahí nos daban risa de todo lo que él hablaba, lo que él decía. Y cuando se ponía triste, me llamaba. Y entonces decía, jue madre, que nadie nos vea tristes. Y eso arruga el alma, acordarse de eso. Lo que te digo, él nunca se quejó. Era muy alegre, sí. Él a todos los compañeros de diálisis les llevaba sus dulces pan, a pesar de que no podían comer eso. Pero él nunca se dejó aplastar por eso. Entonces le hacía el chiste al médico y hacía el chiste a la compañera de cama de diálisis. Una deficiencia renal lo lleva a él a que inicie lo que son las diálisis. Ese fue un capítulo bastante complicado para él, porque menguó un poco en su alegría, pero también debo decir que fue temporal. Bayardo no le decía a la diálisis por su nombre, le decía terapia. Veía eso como simplemente una actividad dentro de su día por medio que debía hacer. Hacía las diálisis y por lo regular era día por medio y él tan pronto lo conectaban y todo, pues no, pero yo creo que casi día por medio me llamaba a las 6:30 de la mañana. Entonces Bayardo me acompañaba a mí a levantarme, a tomar el tinto, a bañarme, a maquillarme, a subirme al carro, a venir a trabajar. Y llegaba acá y le decía, ya, ahí va, yo ya llegué a la academia. Pero eran dos horas con teléfono puesto. Y me hizo mucha falta, ¿sabes? Porque la rutina de hablar con Bayardo por las mañanas, sí, uno cree que no, pero sí siente la ausencia. Pero mira que a pesar de todo, él nunca se achantó, nunca decía estoy enfermo. Él, por el contrario, conservaba ese buen ánimo. Cuando le tocaba hacer sus diálisis, sí, eran muy fuertes y le podía bajar el ánimo un poco, pero él no, su actitud siempre un amor profundo hacia la vida. Y decía, no, vamos, hagamos algo después de sus terapias, hagamos algo, vamos a caminar, vamos a mirar una película, hagamos almuerzo, cosas muy cotidianas, pero él yo nunca lo vi quejándose por eso. Él no era para nada negativo con eso. Comenzó con el tratamiento y luego de superar la crisis, los médicos determinaron que su problema renal sería crónico, pero no mortal. Él casi que se resiste a que tenía problemas renales, pero ni modo. Si el médico lo dijo, le dije yo a mi hermano, si el médico ya te dijo eso, pues vamos a poner atención, porque es que el riñón es todo el funcionamiento del cuerpo, es pulmones, corazones, todo. De manera que sí, después de muchos exámenes, el médico dice, es necesario
y muy juicioso. Empezamos a acompañarnos telefónicamente, nos veíamos poco. Nuestras comunicaciones a veces eran enviarnos fotos de él en diálisis y yo en quimio. Tengo en mi celular pantallazos de hola, con el brazo así, y yo hola, con el catéter. Nos dábamos ánimo, orábamos juntos. Varias veces lo recibí porque obviamente al salir de un procedimiento de esos, pues la persona queda muy agotada, obviamente. Muchas veces llegó a mi apartamento a descansar, a retomar fuerzas. De ese tipo de procesos que lo ven los pacientes, se inicia por un tipo de canalización, luego tiene que hacerse otro tipo de canalización y luego, para hacer más rápida y más expresa una conexión a la máquina, pues también otro tipo de proceso. A todos se sometió, en todos. Y de todos salió adelante, de todos. Sumado a eso, una infección muy agresiva afectó la piel de su cara. Estaba muy hinchado, sus facciones cambiaron y los médicos determinaron que tenía celulitis facial. Estuvo hospitalizado por una celulitis facial y por algunas afectaciones en sus riñones, pero logró superar. De hecho, lo vimos muy bien. Lo vimos completamente restaurado en su salud. Cuando a él le dictaminaron lupus, que era su enfermedad de base, pues nos enteramos mucho después. Yo me enteré porque él me lo comentó una vez que nos encontramos y entonces, ok. Pero él era un poco alarmista también. Entonces era un poquito el pastor y el lobo, ¿no? Y entonces uno como que, ay, no sea exagerado, hermano. Y él cubría muy bien lo grave que estaba con esa misma exageración. A él no le gustaba verse mal. Él hasta las últimas veces que lo vi, supe de él está muy bien. Estaba bien. Se sabía que estaba enfermo y tal, pero estaba muy bien. Él cubría tal vez la gravedad de su enfermedad con esa forma de decir, no, es que yo me muero mañana. La lista de los que iban a ir a su funeral. O sea, llevaba 25 años, 24 años, sabiendo quiénes iban a ir y quiénes no. Y tachaba. Ay, Lucero no va porque está dirigiendo. Ay, Orlando va a estar muy ocupado. La negra, ¿cómo se va a perder un funeral? Ella va y me tiene que cantar. Marta tiene que cantar. Renata, sí va. Shirley va. Y allá va a llorar. Y a todos les decía lo que iban a hacer en el funeral. La última vez que nos vimos y nos abrazamos fue en el Jorge Eliezer Gaitán. Hicimos con mi esposo un show que se llama Yo Tengo el Control y allí fue. Ya tenía, creo que se llama queratitis, una afección en su ojito. Lo vi bastante débil, lo vi diferente. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Bayardo Ardila, actor y locutor colombiano. En la tarde de hoy traigo un saludo a todos los que me escuchan y más que un saludo, un mensaje de conciencia para que por favor cuidemos de aquellos que cuidan de nosotros en estos momentos tan difíciles. Siendo consciente de que sus facciones no eran las de otrora, se retira de la televisión y se concentra en explotar su talento vocal. Realizar doblajes se volvió su principal sustento y su escape ante los problemas. Él nunca escondió eso, nunca se opacó por eso. Claro, sí, él estuvo mucho más tiempo en doblaje, además porque la televisión sí requiere más horas de trabajo. No pueda cumplir de cuánto X horas de grabación o citas que se ponían, etcétera, de manera que no fue dificultad. Siempre él en cada dificultad de una oportunidad. Y es cuando se dedica mucho más a lo que es el doblaje. La muerte nunca lo atemorizó. Al contrario, se volvió su leitmotiv para hacer reír a su núcleo más cercano. La guaca está en... ¿Dónde? Allá. ¿Allá? La proyectación. ¿Dónde? Detrás del televisor, ¿dónde? No vayas a la luz. ¿Quién es ese? No, mira, no sé quién en la cama porque no puedo. Alguna vez recuerdo que hablando, se ha colocado unos algodones en su nariz diciendo que, bueno, que era un difunto, algo así. Bueno, o sea, siempre tenía cosas en el momento menos esperado. Había una nota humorística de parte de Bayardo. Él era intenso tanto que
hacía la Navidad y ahí están los videos que hacía show de que se estaba muriendo y que no, es que de Bayo, él le ponía buena onda a todo. Era muy stand-up comedy. Con él tú podías hablar tranquila. Tú no, como que, ay, no, que Bayardo no se entere, no, al contrario. El contrario, era, entre más se enteren de uno, mejor, porque como que uno tenía más argumentos válidos para reírse. Nos burlábamos de cada uno de nosotros. Ay, imagínate, yo hice esto, yo hice lo otro. ¿Te acuerdas cuando hice? ¿Te acuerdas? Eran momentos de entrega total. De hecho, él hablaba de la muerte, pero él no pensaba que se iba a morir. Ese último mes fue sobre todo muy difícil en la clínica. Yo creo que él inconscientemente sabía que se iba a ir por muchas cosas que dijo y muchas cosas que pasaron. Pero él siempre fue él. Totalmente desnudo, en un cuarto. Ahí ve uno que esas cosas de la popularidad, esas cosas de las que la gente se cree, no van en nada en un momento como ese. Porque lo que interesa es tu vida. Bayardo Ardila murió de 61 años, pero cada día en la clínica era una fiesta para él, para los médicos, los visitantes y todo aquel que pasara por su habitación de la Clínica Colombia. Fue a visitarlo un compañero de nosotros, de la misma promoción de él, y él le preguntó a Bayardo de que cómo sentía, que qué había sentido. Bayardo le dijo qué era lo que había sentido, cómo se le habían dormido, cómo se había caído, cómo se le había dado la pálida y todo. Y entonces le dijo el otro, ay, pero yo siento igual. Entonces le dijo el negro, es que de verdad le dijo el negro, baje, ahorita que me está visitando, entre ahí a urgencias que le revisen. Y dijo, ay, no, tampoco. Y entonces el negro bajó, y es verdad, el negro bajó, y ya miró urgencias que está desocupado y dijo, voy a entrar a hacerle caso a Bayardo que está en el 3er piso o algo. Y lo dejaron hospitalizado al negro. Le pusieron un stent, estaba infartado. Y me llama por la noche y me dice, ya ve, hospitalizaron al negro que me vino a ver. Y yo le dije, no mentira, dijo, claro. Yo es que usted qué sintió y yo también, y usted en todo esto yo también, dijo, ¿estoy hospitalizado? Sí, estaba infartado. Esas cosas le pasaban a Bayardo. Digo que los grandes seres, los seres de luz, siempre se van de una manera fabulosa. Y él es, y siempre será fabuloso. Un poquitico, pero un poquitico más negro, un poquitico. Más negro, ok. Eso, a mí me parece que ahí está bien. El canal Caracol abre el expediente final del actor Bayardo Ardila, quien luchó durante casi 11 años en contra de la muerte. Sufrió de los riñones, lupus, celulitis facial, queratitis, anemia, hasta el día que su espíritu se agotó. Hace muchos años nosotros pensábamos que era cáncer, que era el problema del riñón. De hecho, nosotros fuimos hasta medicina alternativa y todo le decían que tenía que hacerse los diálisis. Y al fin decidió. Lo que pasa es que él contaba la enfermedad con humor. Entonces a uno no le daba angustia de la enfermedad porque uno terminaba riéndose. Él estuvo en la Clínica Colombia con la ilusión de que no iba a pasar Navidad y luego de que no iba a pasar Año Nuevo. Yo salgo de aquí y salgo caminando. Tenía total fe en Dios, en que lo iba a sacar de ahí. Sí lo sacó de la agonía en la que estaba viviendo últimamente. Para el 5 de diciembre de 2024, su familia decidió internarlo en la clínica, luego de un inexplicable desmayo. Bayardo nunca tuvo hijos. Su hermano Ricardo Rodríguez estuvo al frente de lo que creían ser una batalla más contra la muerte, pero en los próximos días se descubriría que no sería así.
Bayardo tenía de momento su tema renal y lo estaba manejando y lo estaba haciendo muy bien. Solo que en una de esas terapias, un día cualquiera, él sufre un desmayo y eso causó alarmas allí en el sitio donde estaba haciendo las terapias de diálisis. Entonces, el médico me llama y me dice, yo tengo que ponernos en conocimiento de algo que le pasó a Bayardo. Y es que él sufrió un desmayo. Y ya había pasado antes. Y eso es porque él tiene un tema arterial coronario que toca intervenir. Es mi consejo. Días antes de su cirugía me llamó y me dijo, mamita, estoy aquí, y don médico le decía así, don médico me dice que debe llevarme a una clínica porque hay algo en el corazón. Y yo le digo, bueno, me cuentas, oremos y hablemos y me cuentas, yo estoy aquí pendiente de ti. Bayardo Ardila se gozaba hasta el hecho de estar internado en una clínica. Cuando la temporada de las novenas llegó, él decidió estar a tono con la alegría que lo caracterizaba, disfrutaba a su manera del espíritu decembrino. Con su manera de ser, él ya tenía de amigos a todos los médicos, a todo el piso con enfermeras de todos los turnos y de todas las calidades de personal, que además fueron personas muy atentas, muy amables, muy amigables, una muy buena atención. Entonces, obvio que le dejaron ingresar a él sus velitas, sus pequeñas arreglos navideños, todo lo demás, inclusive hacia su café también, porque era bastante amigo de tomar café. Ese video que conoces son sus compañeros de voz, del combo de doblaje. Ay, oye, le tomaban del pelo y eran muertos de la risa. Yo no pude estar allí por lo que viajé, pero fue una cosa muy linda. En una oportunidad llegué yo y, a ver, no sé de qué manera, pero habían alrededor de unas 8 personas con él allí, ¿verdad? Todos tomando fotos, con atuendos navideños, con la consabida de un relajo que armaban cuando estaban todos juntos, porque pues obvio, compañeros de trabajo, gente que lo acompañó mucho tiempo, lo estaba visitando. Entonces eso me sorprendió, me llenó de alegría también de ver que la puerta de una operación pues tuviera semejante estado de ánimo tan tremendo. Pidió un saco de Navidad y se puso su saco de Navidad. Le llevaron, él no era católico apostólico romano de rezar novenas, pero todo lo que fuera risa le encantaba, y entonces dijo, imagínense que yo estoy muerto y que ustedes van a, después de la novena, ¿no? Porque cantaron la novena ahí en la clínica con maracas y todo. Imagínense que yo estoy muerto y que ustedes van a hacer, y entonces la foto con la una llorando acá y la otra, pero no quiero que sea llorando, sino que sea como una puesta en escena así toda feliz. Luego de la Navidad, tuvo una fuerte recaída y fue operado de urgencia por una agresiva falla cardíaca. Yo fui y lo visité días previos a su operación. Me invitó a tomar café porque él tenía cafetera en la habitación. Le llevé unas almendras con chocolate porque eran sus favoritas. Y nada, ahí me comentó, me dijo, tengo un poquito de miedo pues de la operación. Con su cafetera, Dios mío, con la cafetera. Dice, no, yo le dije a la niña de aquí, a la enfermera, me tienen que dejar mi cafetera, sorry. Y yo dije, vaya, ¿y te la dejan? Digo, pues claro, ay, que me la saquen, a ver que se vean conmigo, que me saquen mi cafetera. Y nos tenían colaciones así chiquitas, dulces camuflados, tenía un poco de dulces debajo de la almohada, diciendo, por la noche yo me los como. Él era una persona excepcional. Nos entrelazamos las manos y me dijo, yo hablé una cosa muy seria con Dios mientras que estuve en todo este proceso. Y yo le dije, yo quiero salir muy bien de la operación porque quiero volver a hacer mi vida normal. No quiero ningún tipo de limitación. Dios, te lo pido, por favor.
pero si tu decisión es que no, y yo quiero despertar en tus brazos. Eso me conmovió también. Y esta era una nueva prueba que se le presentaba y era un tema de corazón. Y saber que ya se había recuperado y que nos estábamos viendo y que Dios le ha permitido estar bien fue maravilloso. Despierta de la cirugía y está feliz y se ve muy bien y se siente muy bien. Yo no puedo ir a visitarlo aún por el tema de mis defensas. Cuando me ve su alegría, de verdad que paga cualquier cosa en la vida. La expresión de sus ojos, la sonrisa, la alegría, y le dice a la auxiliar que estaba con él, mire, yo lo quería ver cuando despertara y se me cumplió. Eso, inmediatamente, me quise abalanzar sobre él, no me permitieron, obviamente, pero fue un momento de alegría y conexión muy bonito. A los pocos días de recuperarse de la cirugía de corazón abierto, Bayardo Ardila falleció el 1 de enero de 2025 a la 1:45 de la madrugada en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Colombia de Bogotá. Salió el médico, me llamó y me dijo, no puedes ingresar, vamos a dejar que se estabilice un poco, fue necesario intervenirlo nuevamente, entonces por eso no va a ser posible que lo veas. Yo no quería irme realmente, dije, ya estoy acá, ya va a ser la mitad de la medianoche, vamos a recibir el año, yo preferiría quedarme acá y como esperar. Sin embargo, dijimos nosotros, pues ya sabemos que no vamos a poder saludarlo de Año Nuevo, ni darle el feliz año. Decimos entonces retirarnos. Como a la 1:35 recibimos la llamada que por favor ni será presente en la clínica. No quería pensar que fuera lo peor, pero mi corazón sí lo sospechaba. Llegamos, el médico me recibe y me dice, bueno, hicimos todo lo posible. Realmente tocó intervenir nuevamente a Bayardo. No resistió esta segunda intervención que se le hizo y falleció. Como a las 12:30 yo intenté llamar otra vez, pero me rechazaban la llamada. Resulta que él a esa hora ya estaba en su crisis. Y a la 1:30 de la mañana me suena el teléfono y era una de las hermanas de Bayo a contar que él había acabado de fallecer. Esa noche de 31 de diciembre, yo le mandé un mensaje como a la 1:15 de la mañana, donde le decía que te amo, Bayardito. Le mandé fue mensaje de voz y ahí se estaba muriendo. Yo cuando le mandé el que te amo todavía, él estaba agonizando. Él murió como a la 1:30 de la mañana. Entonces mirando las llamadas y la hora de muerte, yo le estaba mandando un te amo a esa hora. Fue duro porque uno que trabaja acá, pues uno siente que uno debe tener un principio y un final. Con Bayo no tuvimos un final, porque preciso fue 1 de enero. Esa noche del 31, en la tarde, hablamos por teléfono y estaba bien. Al día siguiente me llama Renata, una compañera locutora y actriz, como si yo supiera, y me dice como a las 10 de la mañana, Martica, como sabes, Bayito se fue. Entonces, si me sigue hablando, yo ya entro en un letargo y digo, ¿cómo así que Bayito se fue? Hablamos ayer y estaba bien. Sé que hizo una crisis a la noche ya amaneciendo el 1 de enero, pero me dejó así como que, espérate, primero asumo la noticia. Claro, es que ya necesitaba hemodiálisis. Entonces ya al llegar a ese término, yo no lo sabía, ya estaba en los finales. La verdad es que si yo sé que es tan delicado, me lo contó Tirsa después de que Bayardo se había ido. Ella hizo todo el esfuerzo para ir a la clínica para verlo, porque ella sabía que la hemodiálisis, el hermano de ella había sufrido eso, Bayito se iba. Pero yo no lo sabía. Yo tenía la fe en Dios, en que Bayardo salía. Las hemodiálisis te llevan ya a otro estado
otro estadio, le dicen los médicos, y ya de esa Vallito no salía. Y ya con complicaciones del corazón, teniéndole que hacer no solamente diálisis para los riñones, sino ya hemodiálisis porque la sangre ya no le servía, pues ya era muy difícil. Su partida marcó un momento de profundo recogimiento, dejando un recuerdo imborrable en quienes lo conocieron y valoraron. Bueno, este es el bayárbol. Le pusimos así porque es un árbol, realmente es un arbusto. Y dijimos que cada una de las ramas era una amiga. Entonces cada rama tiene el nombre de una de las amigas de Bayardo. Y bueno, pues aquí va creciendo como nuestro cariño por él, que ya no está. Aquí podemos venir a visitarlo, compartir con las amigas y recordarlo. Le pusimos papelitos al bayárbol. Cada una luego leyó lo que había escrito. Pusimos una urnita, le prendemos fuego y después de leerlo, quemamos los papelitos ahí y nos despedimos de Bayardo. Extraño su forma de hacerme reír aún en los momentos difíciles. Digo que los grandes seres, los seres de luz, siempre se ven de una manera fabulosa. Y él es, y siempre será fabuloso. Y por eso digo, me imagino allá en el otro piso donde está destacada la risa, me dice, ay, no, pues la otra ya llorando, ya. Pero porque yo creo que él a veces no dimensionaba tanto el amor o todo lo que marcó en nosotros. Puedo decir, tuve un amigo, tuve esa persona hermosa que yo podía decirle, amigo, te amo mucho, amigo, eres hermoso conmigo. Y logró hacer todo lo que quería. El no tenerle miedo al ridículo. Bayardo nunca tuvo miedo al ridículo. Él hacía las cosas y al que le gustó, le gustó. Y decía las cosas sin ponerse un filtro. Y el mensaje y lo último que él me pudo decir es que por favor siempre lo recordáramos con mucha alegría, porque él era alegría. Y es la manera como yo quiero y pido que lo recordemos los que lo amábamos y lo conocimos. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana. Gracias por acompañarnos. Y recuerden que este capítulo lo pueden disfrutar en YouTube y también en D2. Los esperamos la próxima semana.